Bienvenidos a todos. Qué gusto tenerlos en esta noche. El día me ha tocado este lindo rol de poder facilitar y compartir este espacio con ustedes. Agradezco a Martín y al equipo de Repensar que nos ha podido facilitar este espacio y poder traerles a ustedes un tema súper interesante que está cambiando muchas cosas en los perfiles de diseño, que es el business design. Así que queremos contarles y desde tres puntos de vista un poco diferentes, pero complementarios siempre en sinergias, de qué trata, de qué va y cómo está afectando pues nuestra organización de diseño. Pero antes de empezar, quiero presentarles a Belén y a Mariela Sotomayor, así que les voy a dar el pase, por favor. Cuéntanos, Mariela, por favor, micro abierto. Ahí soy. Hola Cindy, hola Belén, hola a todos por ahí que nos acompañan hoy día. Muchísimas gracias por la invitación, Cindy, primero que nada. Bueno, un poco contarles de mí. Yo, bueno, vengo del mundo del diseño, soy diseñadora industrial de formación y he venido explorando ya hace, para que no saquen las matemáticas, ¿no? Ya hace algunos años atrás he venido explorando estos nuevos caminos que trae el diseño y me ha llevado a pasar pues por diferentes industrias, ¿no? Y ver el diseño desde diferentes perspectivas. Así que nada, en esta búsqueda de ver cuáles son los nuevos campos de acción del diseño me llevó a hacer una maestría enfocada en utilizar diseño para solucionar problemas, digamos, que tengan un impacto social positivo, ¿no? Y desarrollar negocios en diferentes organizaciones. Y en los últimos 6 años he estado liderando el equipo de diseño estratégico que se convirtió en un centro de excelencia en el BCP y que logramos escalar con todo el equipo bastante, ¿no? Empezamos cuando yo entro al banco en el 2016 éramos 5 diseñadores, si no me equivoco, y hoy día es una operación bastante grande de 160 personas que está integrada en las diferentes unidades de negocio y que además está escalando la práctica a nivel grupo, que el grupo es Credit Corp, ¿no? Así que bastante interesante ese journey, muy apasionada por el diseño y con muchas ganas de seguir aprendiendo también de este campo que es extenso y que trae muchas particularidades interesantes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marie, bienvenidísima. En verdad, me encanta poder tener este espacio y, bueno, y compartir un poco más de lo que sabemos de este tema tan interesante. Bueno, Bele, por favor, Belén Tello, cuéntanos, preséntate a la audiencia. Hola, sí, no, hola Marie. Nuevamente, igual que María, agradecerte la invitación. Gracias por primero abrir este espacio. Creo que es un tema súper interesante y lo conversábamos antes de empezar el evento, ¿no? Bueno, yo, a diferencia de Marie, vengo con un background distinto, ¿no? Trabajo en el BCP hace 2 años y medio, soy Design Strategist dentro del equipo de diseño estratégico, el COE de diseño estratégico. Si bien es cierto, mi primera carrera fue diseño, la vida me llevó por un background más comercial y de marketing, ¿no? De hecho, empiezo en marketing y termino viendo la parte comercial de una empresa que traía muchos productos del segmento de lujo, ¿no? Y creo que es ahí mi primer acercamiento con lo que es la experiencia, ¿no? Cómo transformamos estrategias internacionales y las tropicalizábamos al mercado, cómo hacíamos que estrategias eh, que se construían en otros países finalmente terminaran tocando al mismo cliente o al mismo consumidor y moviendo las mismas fibras que como se habían pensado originalmente, ¿no? Entonces, hace 2 años y medio recibo la invitación de Marie para entrar al equipo de diseño con este nuevo rol del Design Strategist y cómo lo construíamos dentro del contexto del banco, ¿no? Entonces, creo que ha sido un journey súper interesante y vamos a ir aprendiendo, voy a ir contándoles un poquito más cuáles han sido, obviamente, mis retos viniendo de un background distinto, entrar a un COE de diseño estratégico tan grande como el que tiene el BCP. De verdad que sí, hay mucho de qué conversar. Vamos a tratar de hacer en la versión súper resumida para poder llegar al punto y, bueno, llenar las expectativas de todos ustedes. Y hablando de eso, más bien quisiera que me cuenten desde dónde nos visitan. De repente por el chat nos pueden comentar de qué país son, y qué expectativas tienen de esta charla. Cuando escucharon el título, ¿qué les hizo decir, oh, esa es la charla que necesito escuchar esta noche, 7 de la noche, en un hermoso jueves? Tenemos a personas de Argentina, Bolivia, Colombia. Excelente.
Y cuéntenos qué expectativas tienen para hoy. Aprovecho para recordarles, por favor, que durante la charla vamos a dejar el espacio de las preguntas para el final, pero por favor no dejen de ir poniendo sus preguntas, que trataremos de irlas abordando poco a poco. Costa Rica, México, Ecuador, genial. Panamá, uff, estamos súper Tenemos internacionales. audiencia internacional. De verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, y entonces para empezar, y veo que veo muchas consultas alrededor después de que estamos hablando de business design, ¿no? Em, de hecho, y un poco para entender cómo así, perdónenme, no me he presentado yo, me voy con la emoción de la charla. La que les habla yo soy Cindy Revilla, yo soy Chapter Area Lead en el Banco de Crédito. Estoy enfocada justamente en todos los perfiles de diseño de producto digital en el mundo de innovación y transformación. Y bueno, como les contaba, justo las chicas que me acompañan hemos venido viviendo y conviviendo en este proceso, en esta ola de transformación digital e innovación que hasta ya, hablamos desde el año 2015, viene dándose, y que el BCP, que es el banco, el primer banco del Perú para los internacionales, donde nosotros trabajamos como un centro de excelencia, apostó y decidió justamente empezar a trabajar en este camino para ir creando nuevas soluciones, impactando nuevos productos, los servicios, repensando los procesos, etcétera, 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 justamente para poder crear una organización que pueda afrontar los retos que ahora se tienen, digamos, a nivel de todos los ámbitos que podamos tener, y cómo integrar, pues, una visión clientecéntrica, ¿no?, dentro de la organización. Y en ese camino, ¿no? Bueno, los diseñadores hemos formado parte y clave en el proceso y hemos ido evolucionando nuestros perfiles, hemos evolucionado nuestros procesos, hemos evolucionado las formas en cómo diseñamos y cómo hacemos las cosas y cómo tenemos sinergias con los diferentes stakeholders que hay, ¿no? Y por eso quiero entrar entonces a nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Por qué o deberíamos relacionar diseño con negocio, ¿no? ¿Cómo se da este matrimonio, sinergia? ¿Cómo lo ven ustedes? Si quieres, yo puedo empezar con esa pregunta. Yo creo que tiene dos perspectivas. Se puede ver desde el lado de la evolución que ha tenido el diseño como práctica, ¿no? Y cómo ha ido el diseño abordando otros campos de acción hasta llegar a involucrarse de una manera muy cercana al negocio, ¿no? Si nosotros vemos un poco la historia del diseño, pues hace 20 años el diseño estaba bastante orientado a un desarrollo de soluciones, sobre todo en el mundo físico, de una perspectiva muy pragmática del desarrollo del diseño y muy enfocado en mejorar el producto existente, ¿no? Con estas mejores incrementales constantes. A partir, pues, de que viene toda esta ola de no solamente design thinking, ¿no? Sino también estas metodologías de diseño participativo que ya existían hace mucho tiempo atrás, pero que finalmente se empiezan a aplicar en temas más reales, digamos, o más cercanos a la vida cotidiana, es que el diseño empieza a abrir un campo de acción distinto, ¿no? Entonces ya ves un diseño que sale del mundo de la manufactura, digamos, desde el producto físico, ¿no? Y se empieza a incorporar y se empieza a mover en la industria de la salud, en la industria de la educación, en el mundo de las finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, viene también del lado de la propia evolución que ha tenido diseño y de los nuevos retos que una práctica de diseño hoy día enfrenta, ¿no? Enfrenta retos muchísimo más complejos que los que nosotros podríamos, digamos, identificar pues hace varias décadas atrás. Entonces, esa es la primera vista, ¿no? Que tiene que ver con la evolución y la madurez que el diseño como disciplina, como práctica está teniendo en el mundo. Y por otro lado, también viene desde el lado del negocio, ¿no? Y esta necesidad que tiene el negocio por competir, ¿no? Básicamente, por sobrevivir y por generar una diferencia frente a los challengers, digamos, que vienen pues a retar un poco la industria tradicional con soluciones que son muy distintas, ¿no? Muy simples, muy cercanas, etcétera. Entonces también existe una necesidad del negocio por innovar y por empezar a introducir metodologías y skills completamente distintos que los ayuden pues hoy día a entender cuáles son los nuevos retos y cuál debería ser esa nueva dirección, ¿no? Entonces viene de estos dos lados desde mi punto de vista y esto ha generado muchísimo valor no solamente al negocio por tener diseño integrado, digamos, sino también al diseño mismo para que siga madurando y siga creciendo. Y Buenísimo, Mario. complementando,
Belén. complementando lo que dice Marie, creo que hay un tercer punto que es la necesidad del usuario, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que el usuario ya hace algunos años, ¿no? Empieza a exigir algo más que solo un producto, ¿no? Algo más que solo un producto físico, ¿no? Empieza a exigir una experiencia. Es, ya no me vendas, y siempre cuento este ejemplo, ya no me vendas una botella de agua, véndeme una experiencia a través de esa botella que haga que yo quiera comprar esa botella de agua, no esa marca. Entonces creo que en la economía de la experiencia en la que vivimos el día de hoy es súper importante que el negocio entendiera también de estas nuevas prácticas que, como dice Marie, han tenido una evolución gigantesca, la práctica de diseño ha tenido una evolución gigantesca, y que el negocio pueda también empezar a escuchar a este nuevo usuario, ¿no? Que le está exigiendo algo totalmente distinto a lo que le exigía antes, y el negocio también tiene que empezar a adaptarse a esta nueva exigencia y cambiar un poco las tendencias, ¿no? Y hemos pasado de el marketing, la publicidad, yo te pongo todo en la pantalla, todo lo que quiero que compres y te dirijo un poco porque yo soy el que conoce lo que tú necesitas, dime tú qué es lo que necesitas para yo construirlo para ti, ¿no? Entonces creo que digamos, es el tercer punto que complementaría a lo que mencionaba María. Genial. Sí, verdaderamente, totalmente alineada con sus definiciones. Yo de verdad no tengo nada más que agregar. Solamente que al justamente entender esa importancia en la sinergia que se tiene justamente entre diseño y negocio, pues empieza a darse otras oportunidades de otras prácticas, de otros entendimientos, de otros mindsets. Y ahí justamente empezamos ahí a revolotear un poco qué cosa es business design, ¿no? Hay algunas definiciones importantes que de repente podemos traer a la mesa, ¿no? Como que business design de alguna manera se ha definido como que es este contagio entre las áreas de diseño y tecnología hacia el área administrativa, ¿no? El área que gestiona. Ve un poco cómo cambiar ese mindset de la producción de servicios y productos, ¿no? Y obviamente con esta visión de tecnología muy cercano a esta representación que hay también de lo que es innovación, ¿no? Si lo queremos ver de ese lado también. Pero también habla mucho después, efectivamente, cómo a eso sumar, ¿no? IDEO, de hecho, lo trae a la mesa como que los business designers toman justamente la innovación, la parte de la creatividad, la parte de que está centrado en las personas y que finalmente desemboca en un producto, un servicio que triunfe, ¿no? En la vida diaria, ¿no? Utilizando justamente estrategia, el análisis, modelos financieros, business model canvas, etcétera, etcétera, como herramientas digamos que finalmente ayuden a consolidar esto. Pero, en verdad, y como todo en diseño, ¿no? Los nuevos, digamos, tipos de perfiles, ¿no? Y estas nuevas rutas de lo que puede ser el design, a veces tienen que tomar ciertas caras distintas. Entonces, un poco entrando ahí, ¿no? Y haciendo doble clic, Marie, tú, entonces, desde tu experiencia y lo que tú has vivido, ¿cómo tú definirías business design? Sí, y esa es una pregunta súper interesante porque yo creo que, o sea, si bien hay bastante, digamos, conceptos que encontramos en Internet, ¿no? Y buscamos business design y IDEO tiene un punto de vista, luego tienes a Frog Design también con otro, tienes a McKinsey que también lo propone, y así se viene hablando, ¿no? De esto que puede ser una práctica, que puede ser un método, que puede ser un perfil, que puede ser un mindset, ¿no? Creo que también es bien importante que cada uno desarrolle la visión de business design, ¿no? Y que también la incorpore según lo que cada uno necesita frente a los retos que tiene, ¿no? Por ahí veo que alguien escribe en el chat diciendo, oye, estamos construyendo un nuevo área, ¿no? De business design en la empresa, ¿no? Y cómo se hace, ¿no? Entonces hay muchas referencias, ¿no? Y hay bastante que conversar para largo sobre el tema, porque una cosa te jala a otra, ¿no? Para empezar, no es una actividad aislada de una práctica de diseño, no es una actividad aislada del negocio, todo lo contrario, pero al mismo tiempo tiene que haber realmente un entendimiento de qué necesitas construir a través de este rol, ¿no? Desde mi punto de vista, como tú has dicho, mi experiencia y un poco lo que yo he visto que está pasando afuera, como yo lo concibo, y que es flexible y abierto, esto como concepto, es cuando uno entiende business design, entiende dos palabras, ¿no? Negocio y diseño. Que en realidad es un binomio, ¿no? En este concepto es un binomio en donde una cosa no va sin la otra, ¿no? Van juntos. Entonces, y tiene la palabra diseño, que tiene la palabra design, que es diseño. Entonces, ¿cómo hacemos para que dentro de un perfil de business designer traigamos nosotros metodologías de diseño que nos ayuden a tomar mejores decisiones en el negocio?
es alguien, ¿no? O es un equipo, es una capacidad que se construye en realidad, que tiene mucha sensibilidad hacia el negocio, ¿no? Y que es capaz de entender el lado más duro, digamos, del negocio en términos de métricas, ¿no? En términos de números, de finanzas, y que entiende cómo una acción se correlaciona a un resultado financiero. Tiene que haber una sensibilidad alrededor de eso y entender que es un P&L, etcétera. Temas de negocio, pero que además, y creo que lo más diferencial de esto es que es capaz de traer métodos de diseño distintos según el reto que tiene o en el momento que se encuentra el negocio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que se está definiendo un business model, ¿no? Que es una herramienta, digamos, muy particular del business design, y ayudamos al negocio a que define un modelo de negocio. Entonces, el diseñador es capaz de traer ciertos métodos para empezar a llenar ese canvas, ¿no? Y empezar a probar cosas y a testear cosas rápidamente y tomar decisiones, digamos, en momentos más tempranos, para lanzar una solución o un servicio, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Es este mindset de diseño que está integrado de una manera estructural, porque no puede ser superficial, estructural al negocio, ¿no? Y que entiende el negocio, pero que trae estos métodos de diseño, este mindset de diseño, esta metodología, para retar un poco lo que se tiene, para probar rápidamente cosas del negocio y poder construir, digamos, una propuesta de valor que sea muy relevante para el usuario y muy relevante para el negocio. Casi hablo en mute. Gracias, Mariela. Y en el caso tuyo, Belén, Creo que estoy súper alineada con Marie. Creo que hay un montón de conceptos sobre lo que es business design, inclusive sobre lo que es el design strategist, que era lo que les contaba yo, que es el rol que asumo dentro del BCP. Em, pero creo que lo más importante para mí es entender el valor que tú necesitas generar dentro de la organización donde estés. Definitivamente el business designer tiene que ser una persona que conozca, que entienda el negocio. Por ahí preguntaban, necesito saber de finanzas, necesito capaz ser una persona súper numérica. En mi experiencia necesitas poder entender, poder leer, ¿no? Y poder aprovechar esta data para poder mejorar los procesos de la toma de decisiones de diseño, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que un business design o un design strategist entienda la metodología de diseño, y eso creo que es uno de los grandes aprendizajes que yo me llevo, ¿no? Es desaprender para aprender. Yo venía del negocio, tal vez entendía mucho la terminología del negocio, pero no tanto así del diseño. A mí me tocó aprender mucho de diseño para encontrar justamente este equilibrio entre negocio y diseño. Yo creo que eso finalmente es el business design, ¿no? Es el equilibrio que existe entre lo que necesita el negocio o el valor que necesita generar el negocio y la necesidad que tiene el usuario, ¿no? O sea, creo que van muy, muy de la mano, ¿no? Y es la persona o el rol que hace que esto finalmente, pues termine construyendo experiencias que van a generarle placer al usuario, pero al mismo tiempo valor al negocio, ¿no? Y ahí, si quieres, yo también, para un poco articular lo que dice Bele con lo que estoy leyendo también en comentarios. Oye, ¿necesitas saber de finanzas, estudiar finanzas? No, no necesitas estudiar finanzas. Lo que sí necesitas es empezar a entrenar ese músculo de negocio, ¿no? Entender, porque si no, ¿cómo conectamos la metodología de diseño con lo que el negocio está buscando? O cómo nosotros hacemos que ellos conecten con lo que el usuario quiere. Entonces, es bien importante poder tener esa sensibilidad y entrenar ese músculo, como les digo, para poder acercarnos cada vez más al negocio, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un business designer en su día a día? Sí, tiene que sentarse al lado del negocio, ¿no? Y tenemos que pasar tiempo con estas metodologías de empatía que tenemos, así como empatizamos con las personas, ¿no? Y con nuestros usuarios y no usuarios, también tenemos que empatizar con el negocio, ¿no? Y tenemos que no solamente entenderlos y entender lo que ellos están buscando y cuál es la métrica y por qué, ¿no? Y retar y entender profundidad del negocio, sino también ayudarlos a que ellos entiendan de diseño, ¿no? Esto también es un rol del business designer. Que eso, cuando el negocio entiende diseño, pues las puertas se abren y realmente la conversación fluye y hay bastante más influencia desde diseño hacia el negocio. Totalmente, Mariela. Y justo ahí están profundizando un poquito para tratar de entender cuál es entonces la diferencia entre Strategic Design y Business Design. ¿Cuál sientes tú que sería esa diferencia? Si quieres ahí, Vele, si quieres ahí te la paso.
Sí, de hecho, han sido conversaciones largas con María sobre el tema. Em, yo creo que hay un momento en el que se entrelazan ambos roles, ¿no? Si queremos hablar del business design, siento que es un rol que está probablemente mucho más orientado, como decía María, a el diseño de una propuesta de negocio, ¿no? Trae las metodologías de diseño, tiene que entender el lenguaje del negocio, pero tiene que a la vez entender cuál es esa metodología y el mindset de diseño y poder unir y, como decía, generar este equilibrio. Cuando hablamos del design strategies, para mí habla más ya de la estrategia, ¿no? Y esto lo que conversábamos con Mariela es, claro, esto es un pasito más arriba, ¿no? No quiere decir que sea mejor o, o peor, en realidad estás un paso más arriba en la visión estratégica, o sea, tienes una visión más 360. De no solamente construyes una propuesta de negocio, ¿no? Que tenga valor para el cliente, sino que además de eso lo alineas, eres capaz de alinearlo con la estrategia de la corporación, con la estrategia del negocio en general, ¿no? Empiezas a, por ejemplo, el campo se agranda un poco más, la práctica se agranda un poco más y tienes oportunidades de entrar a proyectos estratégicos en los que antes no verías un diseñador, probablemente, ¿no? Ujú. Problemáticas a las que enfrenta el negocio que hubieran sido resueltas en otro momento por alguien de negocio. Ujú. Lo que el día de hoy vemos es a un design strategy sentado en la mesa con un negocio y con otros diseñadores tratando de resolverlo a través de las metodologías y el mindset de diseño, ¿no? Entonces digo, hay muchas cosas que creo que están, que se entrelazan, ¿no? Hay una cierta, un overlap entre uno y el otro, pero definitivamente uno está mucho más orientado al negocio y el strategist puede ver negocio, pero tiene una visión más holística de la Ujú. estrategia, ¿no? Y ahí voy a aprovechar esta comparación y un poco aclarar, digamos, esta forma de aclarar justamente cómo funcionan estos dos temas, porque creo que muchas veces hay, y de hecho veo en las preguntas, hay mucha confusión respecto a lo que son los roles, y de hecho preguntan inclusive la diferencia entre business design, service design, CX, UX. Esa es la eterna conversación de la diferenciación de los roles, pero también la diferenciación de los temas. Ojo, son dos conversaciones distintas, ¿no? Y también aquí viene el disclaimer, ¿no? De que cada empresa, cada organización redefine su rol. Le puede llamar UX designer, pero puede ser que haga algo o más o menos y algo muy ad hoc, de acuerdo a las necesidades que tienen las empresas, ¿no? Entonces hay, para un poco diferenciarlos brevemente, lo que es, creo que lo de business design creo que está mucho más claro con los comentarios que ha traído a la mesa Mariela y Belén. Ya cuando entramos a lo que es Service Design, CX y UX, ¿no? Entendamos desde UX, que es justamente estos perfiles, ¿no? Que están abocados a desarrollar, traer soluciones a la mesa a través de diferentes prácticas, pero ojo, ellos están muy enfocados en la experiencia de usuario, ¿no? Y generalmente terminan, sus centrales finales son productos digitales, ¿no? Obviamente, y ahí vamos a entrar en todos los colores, ¿no? Hay designers que cogen, digamos, toda la gama y trabajan todo, y de ahí hay otras empresas que lo llaman también product designers porque van en el end-to-end del producto, tienes UXers combinados con UI, y así and so on. Y tenemos los service designers, ¿no? Que están en verdad enfocados en la experiencia, pero en el servicio, ¿no? Entonces ven las diferentes capas, ¿no? De lo que es la parte visible, que es la parte del front stage, y la parte no visible de todos los procesos que se tienen que dar para finalmente dar esa experiencia, que es la parte del backstage, ¿no? Y ellos están enfocados en eso. Y ojo, valga la pena aquí mencionar algo. En el mundo del diseño hay mucho overlapping. En el mundo de diseño, en el mundo de negocio, en el mundo de tecnología, hay bastante overlapping, ¿no? Y es difícil agarrar y decir, no, yo soy esto y no, esto de acá no lo soy. Y de hecho ahí está lo rico. Justamente en las sinergias, en los cruces, y en este cruce que hoy estamos conversando con ustedes de negocio, tecnología y diseño, pues ahí hay una oportunidad y un nuevo rol, ¿no? Que también puede tener diferentes caras y facetas, ¿no? Que es justamente business design. Y continuando un poco para también no quedarnos atrás, y que va alineado justamente con una de las preguntas que están haciendo respecto a cuáles serían los skills, ¿no? Entonces, estamos planteando de que un business design solamente viene del ámbito de diseño, podría ser también otro tipo de perfil, ¿no? Y entonces,
pensando en eso, ¿qué necesito? ¿Qué necesito tener como mis skills, mis habilidades, mis capacidades para poder, digamos, triunfar, ¿no? O desarrollarme en una ruta de business design. Entonces, chicas, ahí, micro abierto. Dale, Mari. Sí, y yo les puedo contar un poco desde la experiencia personal, digamos, liderando el equipo de diseño en el BCP, ¿no? Y cómo construimos este rol. A ver, ustedes tienen, bueno, ahora Belén, ¿no? Belén no viene del mundo del background de diseño, por más que haya tenido como su primera parte de la educación ha sido en diseño. Perdón la bulla, no sé si es que escuchan mucha bulla, pero tengo acá a mis hijas un poco emocionadas. Lo que les decía, pero no tienes que venir del mundo del diseño para ser un business designer, ¿no? Eso es como lo primero que yo aprendí, ¿no? Yo aprendí que tú no tienes que venir del mundo del diseño para ser un business designer, lo aprendí con Belén, lo identifiqué antes y por eso es que vimos la necesidad de traer a una persona que traiga ese conocimiento del negocio, pero que tenga esa sensibilidad con el usuario y con esas ganas de diseñar experiencias y que tenga un método más centrado en el humano para desarrollar sus soluciones. Y dijimos, necesitamos incorporar al equipo para poder crear la capacidad de este entendimiento de diseño de una manera más desde adentro, ¿no? De adentro hacia afuera. Entonces, ese skill de negocio, esa sensibilidad y ese entendimiento, hay que tenerlo, se desarrolla, se construye con el tiempo. Normalmente, y no es una regla, ¿no? Pero normalmente el diseñador no está formado en negocio, ¿no? Yo no he estado formada en negocio, yo he tenido que aprenderlo en mi carrera, ¿no? Y he tenido que hacer cursos aparte para poder entender un poquito más de negocio porque estoy abordando retos de negocio, ¿no? Entonces, eso se forma. No tienes que venir del mundo del negocio, no tienes que venir del mundo del diseño, estas cosas se construyen, ¿no? Sobre todo porque cuando tú ves un business designer, les voy a decir qué cosa no es, ¿no? No es un diseñador de experiencia digital que está sentado con el Figma, ¿no? Planteando los flujos y que está desarrollando prototipos digitales, ¿no? No es, no necesariamente, ¿no? Que puede empezar a aprender y que puede empezar a iterar cosas, sí, pero no es alguien que tiene que estar sentado, digamos, desarrollando el craft, ¿no? Entonces, por eso es que el perfil podría ser más holístico y podría venir de un background distinto, ¿no? Entonces, para mí el skill de negocio es una cosa que sí o sí tiene que desarrollar un business designer que va acompañado de los métodos de diseño, ¿no? Pero además de eso, ¿no? Que ya tiene que ver más con metodología y con práctica, hay un tema más blando, ¿no? Que es de comunicación y de influencia. Un business designer tiene que desarrollar la capacidad de storytelling, de sentarse con el negocio y contarles la historia, con una manera en que conecte el negocio con lo que estamos tratando de transmitir para poder influenciar, ¿no? Y capaz de decir, esta historia que viene desde el usuario está apuntando al KR que estamos buscando en el squad tal, ¿no? Y ser muy concretos, muy claros, con una solidez en la información y una claridad en la forma de comunicación relevante, porque así nosotros somos capaces de permear un poco más en el negocio, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? La parte un poco más de negocio, la parte de diseño, sin tomar en cuenta herramientas más del craft, y toda la parte blanda que tiene que ver con la comunicación y con la generación de influencia en el negocio para poder movilizar pues, estos cambios, ¿no? Buenazo. Belén, en tu caso es a la inversa, ¿no? Justamente es desde el mundo del negocio, cómo llegar al mundo de diseño. De repente ahí también puedes complementar, porque también tenemos muchas personas que están interesadas en hacer ese switch. Ese salto. Sí, de hecho hay algo que dijo Mari que es súper interesante y es conocer del negocio no necesariamente es conocer de todas las industrias, ¿no? Entonces, te toca igual aprender de la industria, ¿no? Y creo que es súper importante para eso tener la capacidad de escuchar, ¿ya? Porque vas a aprender de diseño, pero tienes que aprender, en mi caso, yo no venía de una industria financiera, ¿no? Venía de una industria más de consumo y tuve que aprender de la industria financiera, ¿no? Entonces creo que es muy importante y eso fue una de las cosas que yo aprendí cuando entré al COE, era esta libertad, ¿no? Que tienen los diseñadores o que se dan los diseñadores para aprender y desaprender. Entonces creo que un business designer tiene que tener esta capacidad de aprender y desaprender. No todo está escrito en piedra y muchas veces los lineamientos de negocio, los conceptos de negocio tienen tantos años que nos hicieran creer que no hay oportunidad de error, ¿no? No es así. Entonces creo que es lo primero, tener la capacidad de aprender y desaprender, porque entras y sales de proyectos distintos, entras y sales de desafíos distintos.
Creo que lo segundo definitivamente sí, como dijo Marie, es conocer del negocio, ¿no? Y en mi caso a mí me tocó aprender mucho más del diseño, ¿no? Y al principio, le soy súper sincera, no entendía mucho, casi nada, ¿no? Y fue un gran reto para mí, fue un gran reto para mí porque si bien es cierto, había sido mi primera carrera, nunca había llevado a la práctica esa carrera. De hecho, el día de hoy yo no practico técnicamente diseño, o sea, como dijo Mari, yo no me siento frente a un Figma, yo no me siento frente a un Sketch, ¿no? Pero sé exactamente cuáles son las herramientas y entiendo el valor de cada una de las herramientas que usa diseño, entiendo las metodologías que usa cada uno de las distintas especialidades que tiene diseño, entiendo cómo eso puede conectar con la necesidad del banco, ¿no? Entiendo efectivamente qué es lo que, cuándo entra un UX, cuándo entra un UI, cuándo entra un SXD. Entonces, creo que a mí me tocó entender cómo funcionaba primero una organización de diseño de la magnitud que la tenemos nosotros, porque tenemos 5 especialidades dentro del COE, lo cual es gigante, ¿no? Y entender el valor que generaba cada uno. Entonces, para mí, claro, el aprendizaje fue distinto. Yo tenía que aprender más de diseño y finalmente poder, nuevamente, como dije al inicio, traducir, yo creo, muchas veces de lenguaje de diseño al lenguaje de negocio y de lenguaje de negocio al lenguaje de diseño, convergiendo en el mismo punto, que finalmente es cumplir los objetivos que te propones, tanto de negocio como de diseño, ¿no? Exactamente. Y un poco yo quiero traerles a la mesa, bueno, desde mi rol, yo estoy mucho más, digamos, centrada en el día a día, ¿no? Del diseñador UX tradicional, del UI tradicional, ¿no? Que está en el producto digital impactando desde sus diferentes habilidades y capacidades. Y quiero decirles de que en verdad hay mucho desarrollo de este business sense que tienen que tener, que tenemos que tener, en verdad, todos, y que efectivamente, tal cual lo que dijo Belén, ¿no? Nosotros, perdón, Mariela, nosotros no vinimos, nuestras carreras, nuestras profesiones, no había un curso, una materia que sea aprender el negocio, ¿no? Tampoco había una materia, entiende, que es tecnología, ¿no? Más allá de las herramientas propiamente que íbamos a usar para nuestros fines de diseño. Entonces, esto lo vas aprendiendo, bueno, lo puedes aprender de manera formal o lo aprendes en la cancha, ¿no? Y efectivamente entender el negocio en el que tú te encuentras tiene todo un mundo por descubrir, ¿no? Tiene sus reglas, sus procesos, sus formas, dinámicas de trabajo y entender cuáles son esos objetivos finales que está apuntando las organizaciones, ¿no? Al final son negocios, ¿no? El éxito de ellas es pues su éxito a nivel comercial, ¿no? Entonces, hola, corazón, estoy en meeting. Mi amor, estoy en reunión. No, perdonen. Sí, sí, ya, silencio, gracias. Acá planificando el menú, disculpen. Bueno, entonces, contarles, por ejemplo, ¿no? En el equipo de diseño que tengo bajo mi liderazgo, ¿no? Son diseñadores que están en el día a día creando nuevas soluciones con nuevos modelos de negocio que abordan nuevos tipos de clientes. Por ejemplo, y quiero contarles de un proyecto que recientemente fue lanzado, que se llama Guarda, que justamente encontró, después de un proceso muy profundo de research y de investigación, esta necesidad de la gente de ahorrar, pero cada quien tiene una percepción distinta de lo que es el ahorro. Entonces, es un proceso, digamos, tradicional de desarrollo de producto digital, ¿no? O tradicional, entre comillas, ¿no? Y, y claro, junto con eso, ¿no? Estos findings, estos insights profundos que nosotros hemos descubierto, tenemos también, pues, encontramos que hay que definir, pues, una propuesta de valor que va finalmente a tangibilizar estos aprendizajes y que finalmente después van a transformarse en una solución, ¿no? Digital que va a poder ser usada por estos usuarios y va a conectar ambas cosas. Y es por eso que este desarrollo yo le digo business sense, pero es esta sensibilidad con el entendimiento de lo que necesita el negocio, que permite finalmente validar las oportunidades y aplicar, ¿no? Aplicar nuestras metodologías de diseño. Por ahí mencionaban y preguntaban cuál es la diferencia con Design Thinking. Design Thinking es cómo aplicas el pensamiento de diseño para solucionar un problema. Se aplican para encontrar nuevas formas de cómo experimentar y cómo descubrir diferentes caminos para poder encontrar la solución que finalmente termine en un product market fit, ¿no? Y así podamos acelerar el proceso de innovación y haga que los productos rápidamente lleguen a una etapa de crecimiento, de growth, ¿no? Y puedan escalar en el tiempo.
Entonces, en todo nivel, ya seas chapita business designer, si seas UX designer, product designer, todos los designers, porque al final el nombre es un tag, es súper importante y muy relevante, ¿no? También desarrollar estas capacidades, porque terminan siendo piedra fundamental y clave para poder desempeñarte en todos estos diferentes ámbitos y roles que hay en el mundo de diseño, ¿no? Y ahí está justamente su riqueza. Y profundizando un poco más en esto, ¿no? En lo que estoy justo comentando y sigo leyendo porque hay muchísimas, me encanta porque hay muchas dudas alrededor de los diferentes perfiles y finalmente cómo me vuelvo business designer, cómo transiciono, ¿no? Cómo finalmente puedo, qué otros conocimientos, si tiene algo que ver con growth designer, leí por ahí una pregunta. Yo creo que hay muchos diferentes, existen muchos perfiles de especialización, ¿no? Hay mucho campo, ¿no? Hay mucho campo en verdad para profundizar y ser un especialista en diferentes cosas, porque el proceso de producto digital, de servicio, de experiencia y finalmente inclusive de las organizaciones, tiene tantos ámbitos que el diseño puede impactar, que por eso existen tantos perfiles y roles, ¿no? Y pensando en eso, ¿por qué sienten, Belén, Marie, por qué sienten que es importante, ¿no? Desde sus ámbitos también, desarrollar y consolidar estas habilidades de business design, ¿no? O de negocio en general. Belén, no sé si Bueno, tú ahí, quieres si empezar. quieres sí. Voy yo, Marie. De hecho, hay un montón de preguntas, están súper interesantes. Vamos a tratar de, me imagino, sin poderlas responder al final para ir aclarando un poco de dudas. Ahí veo una que dice, estoy confundida con todos los términos, tranquila. Yo cuando entré los 6 primeros meses, siempre digo que sentía de que la gente hablaba español, pero parecía que estuviera hablando otro idioma porque no entendía absolutamente nada y creo que es parte de lo que les comentaba de aprender y desaprender, ¿no? ¿Por qué creo que es importante? Porque dentro de todo este rol del business designer, hay una capa más estratégica que es el impacto que trae diseño a las organizaciones. Y ahí es algo que últimamente se comenta muchísimo en un montón de foros de diseñadores y de no diseñadores, de empresas grandes y de empresas pequeñas, ¿no? ¿Qué valor trae diseño? Y es un gran reto al que nos enfrentamos muchos de los diseñadores que estamos en corporaciones más tradicionales, aquellas que capaz no han nacido con diseño dentro, ¿no? Es cuál es ese espacio en el cual diseño genera valor, ¿no? Y cuando hablamos de valor, hay distintas formas de generar valor, pero si lo concebimos desde la vista del negocio, es un valor mucho más tangible, indicadores de negocio, ¿no? Rentabilidad, eficiencia, satisfacción, efectivamente. Entonces, creo que hay un reto gigante. El día de hoy nosotros hemos trabajado muchísimo y creo que alguien decía, ¿cuál es tu día a día? Pues trabajar mucho en entender cuál es el valor de diseño, ¿no? En entender cada uno de los ejemplos que Cintia ha puesto y ver efectivamente cada uno de los proyectos en los que trabajamos y poder identificar cuál es ese valor que genera diseño, pero claramente nos falta muchísimos. Es un reto que no está todavía resuelto, lo cual lo vuelve aún más retador y atractivo para perfiles como yo, ¿no? Que quieres llegar a entender, oye, cuál es ese valor y demostrarle a la organización que efectivamente golpeas a métricas no solo como el NPS, ¿no? O el CSAT, ¿no? Sino que golpeas a métricas como eficiencia en operación, generas reducciones de tiempos en procesos, como acortas los tiempos de generación de valor hacia el cliente, ¿no? Y empiezas a hablar de términos, y estoy tratando de mencionarles ciertos términos que podrían ser más de negocio, que en realidad el día de hoy los hablamos dentro de un COE de diseño, y que nuestros diseñadores lo hablan y son parte de las presentaciones que tenemos no solamente hacia los stakeholders, sino también parte del análisis que hacemos para poder coger nueva demanda, ¿no? Esto es como una fábrica, digo, todo el tiempo nos ingresa demanda nueva, la demanda de diseño incrementa, incrementa, incrementa. Entonces, entender el valor nos permite a nosotros saber dónde y cómo alocamos el capacity. Entonces, creo que hay muchísimo todavía por seguir descubriendo y creo que es la parte más importante
de por qué, ¿no? ¿Por qué invitar a mucha más gente a que sea business designer, ¿no? ¿Por qué invitar a que haya mucha más gente que haga este salto del diseño al negocio, ¿no? O del negocio al diseño y aprendamos un poco de ambos lados, ¿no? Sí, y ahí Genial. sí que yo podría también contribuir con algunas reflexiones o experiencias. A ver, el diseño, o sea, como práctica, se puede utilizar de diferentes maneras y por diferentes razones, ¿no? Entonces, no todo se tiene que utilizar igual, ¿no? Lo que nosotros hemos construido en el Banco de Crédito y en Credit Corp era porque lo necesitaba, ¿no? Entonces, tenemos muchas buenas prácticas y hemos también entendido buenas prácticas de afuera y las hemos empezado a testear y a probar. Y yo creo que por ahí va la conversación ya. Hay que probar roles, ¿no? Hay que probar nuevos conocimientos en el equipo de diseño, en los equipos de diseño y ver, ¿te hace sentido o no te hace sentido? ¿No? Oye, ¿traigo un business designer? Sí o sí, porque efectivamente sí, o sea, el negocio va a seguir desarrollando negocio y no necesito un business designer para ejecutarlo. Se puede seguir haciendo de la manera tradicional y de repente es el momento correcto para seguir haciendo eso, ¿no? Cuando llega un momento en donde hay una cierta madurez, no solamente como capacidad de diseño, sino también una madurez en la organización, en donde el diseño empezó a ser adoptado, en donde se empezó a entender el lenguaje de diseño, en donde los non-designers, ¿no? Gente que no es diseñador, empezó a comprender y apreciar el diseño desde un punto de vista distinto. Ah, ok, entonces ahora ya es momento de que yo pueda traer una capacidad, una competencia distinta, ¿no? Que salga de repente del mundo digital y que empiece a entrar al mundo más estratégico del diseño y que empiece a hablar de business design, por ejemplo, ¿no? O design strategy, por ejemplo. Entonces se hace por momentos, ¿no? O sea, si es que uno lo quiere hacer a la mala porque, pucha, que lo veo en todos lados y hay un montón de terminología, lo voy a aplicar, de repente no es el mejor momento para hacerlo. O sea, también tiene que haber una evaluación de cuándo es el mejor momento para integrar una u otra capacidad dentro de la empresa que estén o si es su propia empresa, ¿no? Porque ahorita nosotros estamos sentados en el mundo corporativo y estamos hablando desde la perspectiva corporativa, pero en el mundo no corporativo se mueve también bien diferente, ¿no? Yo ahora estoy empezando a tener un nuevo reto en una organización que es tech-driven, ¿no? Y que es una industria completamente distinta y que tiene un equipo de diseño completamente distinto, y la velocidad es otra, ¿no? Y las capacidades que se necesitan en diseño también es otra. Entonces, creo que eso es una cosa que hay que entender ustedes que tienen estos retos en el mundo corporativo, en el mundo más startupero, en su propia empresa, también tienen que analizarlo, ¿no? ¿Cómo se diferencia? O sea, el product owner efectivamente es un dueño, es el dueño del producto, es el dueño de los resultados del negocio, del P&L, ¿no? Es el dueño que va a pararse y va a decir, oye, ese es ¿cómo se dice? El punto de quiebre, ¿no? Cuando lleguemos a azul es este momento, necesito tanta inversión, necesito vender tanto, no este es mi flujo de caja. Eso es un product owner. El business designer no se involucra, no es el dueño del negocio, sin embargo, sin embargo sí contribuye, ¿no? Con estas metodologías de diseño y con testeos en momentos importantes para que el PO y el negocio pueda tomar decisiones con una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, a ver, también de repente podemos hacer otra charla pues de CX, ¿no? Porque todas esas terminologías, ¿no? Y todo lo que estamos hablando, en verdad solamente, o sea, están dentro de una sola forma de ver la experiencia, que es Customer Experience. Y Customer Experience es cómo hacemos para diseñar todos los puntos de contacto que tienen nuestros clientes con una marca, desde el mundo digital hasta el mundo físico. Nosotros, en nuestra experiencia en el BCP y lo que existe hoy día, existe un equipo que es un chapter, ¿no? En este caso, porque estamos dentro del marco del Centro de Expertise, que también podríamos hablar de qué va. Eso es el Centro de Excelencia, es una metodología, digamos, es un marco de agilidad, ¿no? Tenemos un chapter especializado en el mundo físico porque hay un punto de contacto físico en la organización que son las agencias, que son los ATNs, que son los agentes BCP. Entonces es importante también tener expertos en diseño que estén ahí y el business design también ejecuta sus funciones en el mundo físico, ¿no? No solamente está sentado en el mundo digital, también está sentado en el mundo físico con el mismo concepto, solamente que en un contexto distinto y con una forma de probar cosas también diferentes, ¿no? Así que bueno, creo que todo esto entra dentro de un scope mucho más grande como concepto de diseño y como práctica, ¿no? Pero para no desviarnos un poco y para entender, o sea, el business design entra según la organización lo necesite, ¿no? Y con una metodología bien diferente y con herramientas bien distintas a las que utiliza, digamos, un UX designer, ¿no? O un service designer. Pero se integran y se complementan. Totalmente. Y este tema de los roles en verdad se siguen complementando y seguramente se crearán nuevas, como se vienen creando nuevas profesiones. La profesión de UX designer hace, voy a decir, 15 años, de repente cuando yo estaba recién empezando a estudiar diseño gráfico, no existía, ¿no? Entonces, yo creo que va a seguir habiendo esta evolución, ¿no? En los diferentes, estos mundos que ahorita se están cada vez redescubriendo.
y van a seguirse complementando, ¿no? Por ahí justamente leí otra pregunta alrededor de qué conocimientos se aportaban desde Business Analytics para un diseñador que quiera apuntar al perfil de Business Design. Y creo que ahí lo que comentaba Belén, ¿no? Nosotros hemos tenido esta discusión muchas veces respecto a si, por ejemplo, el UX Designer debería, no debería saber de analítica. Y claro, la respuesta, ¿no? Finalmente, después de una ardua discusión, era tiene que saber entenderlo, no tiene que hacerlo probablemente, no tiene que, digamos, generar la estrategia alrededor del tema, ¿no? Pero sí tiene que tener la capacidad de poder verlo, ¿no? Leerlo y poder sacar algún tipo de insight relevante que pueda poner del que pueda poner en valor alguna acción, ¿no? Es importante que sepamos porque finalmente nos dicen, son pequeños hints de qué, ¿no? Probablemente en una ruta tradicional nosotros vamos a recurrir siempre a nuestra principal fuente de información que son las personas, los clientes, los usuarios, ¿no? Y a través de los insights que son profundos, pero también tenemos una capa, digamos, un poco más superficial, pero también súper importante que nos da las alertas, nos dicen los qué es y está a través de la analítica. Y también es súper relevante y nos podría ayudar a realizar diferentes acciones tipo quick wins. Entonces, todas estas diferentes profesiones, diferentes roles, diferentes perfiles, finalmente siguen complementando. Algo muy bonito en general del tema de diseño es que el diseño aprende, todo el tiempo está aprendiendo. El diseñador no sabe de banca, no sabe de retail, no sabe de medicina, no sabe no sé, las N industrias que puedan existir. El diseñador no sabe, el diseñador llega a un reto y lo primero que hace es tiene que aprender, tiene que entender qué tiene que hacer ahí, por qué es importante, cuáles son los clientes, de qué va el negocio, cuál es la preocupación de los stakeholders, cuáles son los objetivos, cuáles han sido los problemas anteriores, entiende todo lo que está sucediendo, los canales, los productos, todo un entendimiento completo para luego empezar a decir, ok, ya, ahora, de aquí ahora viene la segunda parte, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos? Y para después ver cómo lo vamos a resolver. Entonces, creo que eso es algo un poco diferente, digamos, en las profesiones tradicionales, que de alguna manera tú ya vienes con un skill set y llegas a un contexto y lo aplicas, ¿no? Y probablemente también tienes este proceso de aprendizaje de la empresa, pero probablemente no a nivel tan profundo en que tienes que escarbar muchas veces, ¿no? Para poder finalmente ya poner en valor tus skills, digamos, propios, ¿no? De tu profesión. Y por eso se complementan y se alimentan y retroalimentan muchísimo. Lo mismo pasa con tecnología, pero ahí vi otra pregunta alrededor, si tenían que saber agilidad. Y ahí un pequeño paréntesis porque es importante diferenciar, ¿no? Cuando uno habla de agilidad, ¿no? Y yo soy, a pesar de que soy diseñadora, soy súper fan del tema de agilidad. De hecho, mi segunda carrera, que fue en ingeniería de sistemas de información, me metí con más profundidad porque si algo he aprendido en el tiempo es que al final todo se relaciona, se correlaciona. Y en la parte de agilidad es importante que lo conozcas porque es un marco de trabajo finalmente, que termina aplicándose a través de metodologías ágiles para que se pueda llevar de una mejor manera, ¿no? En la forma de trabajo de los equipos, ¿no? No hablamos, por si acaso, de nada de acelerar, de agilizar, sino de que el equipo trabaje de una manera ágil, ¿no? Comunicada, colaborativa, sin tanta documentación, que más bien estén enfocados en el resultado y no necesariamente ¿cómo se llama? En el número, no documenten tanto, y etcétera, otros principios y valores que es importante saber. Pero cuando estás trabajando dentro de un equipo ágil, es importante que conozcas el tema de agilidad, probablemente para un producto digital. No todos los equipos trabajan en agilidad. Así que va a depender muchísimo del reto en el que se encuentre. Y sí, los términos. Creo que podemos salir al final de me llevo mi tarea. No creo que los voy a pasar un lindo glosario. Hay muchos términos, en verdad, terminamos todos confundiéndose y confundiéndonos, pero también lo que les quiero dejar súper claro y con total sinceridad y transparencia es que los términos no son absolutos. Hay muchos términos que en verdad también se ven desde la óptica de los retos y las empresas. Cada quien finalmente termina, ¿no? Dándole su sabor, ¿no? Y nosotros los peruanos tenemos también mucho sabor, la comida habla por nosotros. Entonces, también nosotros probablemente tengamos una visión. En el caso del banco de crédito, nosotros trabajamos, hemos tenido que definir nuestro sabor.
¿no? Que se ajuste a lo que nuestra organización necesita. Nuestra organización tenía un propósito muy ambicioso, ¿no? Un propósito que también estaba muy relacionado y conversaba con el impacto que tenía el banco, ¿no? Con el país. Y por eso su propósito era transformar planes en realidad. Entonces, ese tipo de visión, de propósito, es tan ambicioso que efectivamente, pues, nos llevó también a nosotros a estar en esta constante evolución y encontrar cuál es lo siguiente que necesitamos para que como equipo de diseño, como centro de expertise, podamos aportar mejor y complementemos mejor y ayudemos a la organización a llegar a donde quiere llegar desde nuestro frente de diseño. Y bueno, yo siempre, ya estamos en los últimos minutos, así que ya solamente quiero y seguir respondiendo un poco de las preguntas porque veo que hay, así que voy a ir Sí, dando una nos están revisada. pidiendo ejemplos más concretos, que creo que sí es importante traerlos. Yo voy a contar uno que creo que es uno de los últimos en los que hemos participado, que ha sido muy grato y todavía seguimos como tratando de escalarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, en algún momento levantaron la manito, ¿no? SOS Diseño, por favor, ayúdennos a entender los reclamos de una manera distinta en el banco, ¿no? ¿Cómo resolvemos el problema de los reclamos, ¿no? Que seguramente es el problema de muchas empresas y no solamente del banco en el mundo, ¿no? O sea, que los clientes finalmente no pongan un reclamo a la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué hace diseño distinto a lo que el negocio viene haciendo? Yo creo que lo primero que hace es entiende el problema desde otro lado, ¿no? El negocio a veces lo puede entender, a ver, mejor dicho, en ese momento el negocio estaba entendiendo el problema como, ok, perfecto, ¿qué es lo que me está diciendo el usuario, ¿no? Cuando me llama explícitamente, el usuario me está diciendo que tiene un problema X. Entonces, yo me voy a ir a resolver la causa raíz de ese problema. Lo que nos dimos cuenta es que aquello que considerábamos causa raíz no necesariamente era la causa raíz del cliente, era la causa raíz del banco, desde una vista banco, ¿no? Y lo que trajo diseño fue justamente la vista cliente, que iba un poco más allá y que probablemente venía mucho antes de que siquiera se generara el reclamo. Entonces, desde diseño, con UX, y aquí estuvimos involucrados distintos perfiles, no solamente el business, bueno, en mi caso el strategic designer, ¿no? También estuvo UX, también estuvo SXD, ¿no? Tratando de entender primero qué nos estaba tratando de decir el cliente, no qué nos decía el banco en sus reportes o en sus sistemas, sino qué nos decía el cliente. Y encontramos una relación muy profunda con finalmente los reclamos que se generaban. Había algo detrás, muy simple, que el cliente nos está diciendo que gatillaba distintas casuísticas de reclamo. ¿Qué fue lo que hicimos después? Generar un framework que permitiera evitar el reclamo. No reducir los reclamos, sino ir muchos pasos antes para evitar que siquiera se generara un reclamo. Entonces creo y espero ver, no voy a entrar mucho en detalle porque sería un montón de tiempo y creo que María seguramente tendrá algunos otros ejemplos o tú sin de tangibilizar, pero creo que es importante entender que cuando entra diseño a ver un problema, siempre lo ves desde un lado, ángulo distinto. Y no tiene problema en pararse en distintos ángulos o distintas perspectivas para verlo. Creo que es un aporte súper valioso al negocio. Cómo enfrentamos los problemas y cómo generamos soluciones que generen valor desde una vista completamente o radicalmente distinta a la que el negocio tal vez está teniendo en ese momento, ¿no? O sea, yo para complementar ahí, lo único que digo es que, o sea, eso sucede porque el diseño, y no estoy hablando de los diseñadores, ¿ah? Diseño tiene tools, herramientas y está equipado con una forma de pensar bien diferente, ¿no? Entonces, estas herramientas y estos métodos ayudan a que quienes practican el diseño traigan justamente esta visión distinta y estas conversaciones diferentes dentro del negocio, ¿no? Y eso hace que las cosas cambien de verdad. Eso hace que el negocio diga, ala, yo no había visto el problema que hemos discutido hace 3 años, porque los problemas pueden seguir iguales, pero nadie los ha resuelto bien. Ahora lo entiendo de una manera distinta, ¿no? Entonces, es eso, o sea, es cómo traemos metodologías que sean
que ayuden a que los negocios enfoquen sus problemas desde perspectivas diferentes y que eso gatille resultados distintos, ¿no? Entonces, nosotros dentro del código estratégico en el banco, nosotros estamos demostrando cómo es que diseño, y eso lo hacemos a través de Design Strategy con Belén, cómo es que diseño genera impacto en el negocio y encontramos la correlación, que es un reto que sigue siendo todavía bastante retador para nosotros porque mucho se habla del ROI de diseño que lo empezó a comentar Belén al inicio, pero en la ejecución, ¿no? En la ejecución, sobre todo en el mundo corporativo, en donde todo tiene que pasar súper rápido y tienes que tomar decisiones muy rápido, sigue siendo un reto, ¿no? Lo bueno es que nosotros estamos encontrando ese punto en donde decimos, nos sentamos en un canal, en uno de los canales digitales más importantes para nosotros, que es el Banca Móvil, que probablemente ustedes han visto el cambio radical que ha tenido en diseño, ¿no? En diseño del digital del producto. Y hoy día somos capaces de decir, el baseline era este, con la plataforma antigua, hoy día es este, ¿no? Y hemos tenido estos problemas que impactan la experiencia, ¿no? Y eso también puede ser otra conversación, porque también aprendimos muchísimo de temas de tecnología en ese reto, pero más allá de eso es cómo nosotros nos sentamos y decimos, esa es la contribución que tienen los diferentes roles de diseño, ¿no? Y con eso, si quieres, ya te paso, el espacio, Cindy. Sí, y antes de seguir respondiendo otras preguntas, quiero comentarles, antes que me olvide, de que muy pronto en Repensar vamos a lanzar algo relacionado a Business Design. Si quieren la exclusiva, y hay un link ahí arriba que dice participa de la lista premium, así que aprovechen ahí mientras estamos respondiendo. Y ahora sí, justo estaba viendo una pregunta que me parece uno de los retos súper fuertes que tenemos en general los equipos de diseño cuando llegamos a cierto momento de madurez y empezamos a impactar de maneras distintas, que nos pedía un consejo. Dios mío, se me fue la pregunta, perdonen. Gracias, es verdad que veo mucha interacción en el chat, me está costando un poquito encontrarla, aquí está. Nos comenta Sonia que a veces las personas que vienen de disciplinas del negocio más tradicionales tienen dificultades para ver a los diseñadores como partners estratégicos, ¿no? Entonces, Mariela, Belén, ¿algún consejo para facilitar esas interacciones y que vean el valor que traemos a la mesa? Además les iba a decir, tómense una copa de vino, porque eso siempre ayuda. Bueno, para nosotros esto ha sido un viaje que también, nuevamente, podemos hacer otra charla al respecto, ¿no? Ha sido un reto, tremendo reto que hemos tenido, literal, para que la organización adopte una capacidad creativa en un mundo más tradicional, ¿no? Entonces, consejo, estén siempre cerca al negocio. O sea, en verdad tenemos el rol de nosotros influenciar en el negocio y hacer que la capacidad de diseño madure. No madura sola, madura siempre y cuando la organización madure en términos de adopción de diseño. Y ese es nuestro rol también, es nuestra responsabilidad. Entonces, mientras más cerca estemos al negocio, más los ayudemos a conversar, a hablar de diseño, a hacerlos entender, entonces más oportunidades nosotros tenemos de que nos vean como partners estratégicos y aprendan de negocio. No es solamente el negocio aprendiendo diseño, es diseño aprendiendo del negocio. Como caso práctico, ¿qué tuvimos que hacer en el código estratégico? Montamos una academia de diseño. Y dijimos, hoy día todos los no diseñadores van a hablar de diseño. Montamos los primeros 3 cursos básicos, Design Thinking, Human Centered Design y Empatía, y dijimos, esto es mandatorio para todos los roles. Nos sentamos con GDH, porque diseñó arma puentes, dijimos, GDH, entonces tienes que ayudar a que esto sea mandatorio a nivel grupo, ¿no? A nivel BC. Y está en el campus de educación hoy día, esos 3 cursos, ¿no? Porque todos tienen que hablar de diseño. Y en verdad no solamente nosotros, sino todo el equipo, ¿no? Todo el equipo tiene que hablar de diseño, no solamente los líderes, ¿no? Y busca advocates, ¿no? Estas personas que son tus champions y que, pucha, que lo lograste conquistar, ¿no? Y esta persona se impresionó porque te daste valor, demostraste el impacto de diseño y esta persona se va a encargar de hablar bien de ti. Es igual que los clientes con una marca, ¿no? Totalmente. Recuerdo ese path y se me estremece la piel. Pero creo que una de las cosas importantes es, a ver, chicos, todos, bueno, y esta frase es muy usada del tema de ser agente de cambio, pero es que es la verdad, ¿no? Lo bonito del diseñador es que tenemos ese espíritu, ¿no? De agarrar y nosotros finalmente resolvemos muchos problemas, entonces nos tomamos ese problema también y forma parte de lo que queremos resolver de maneras creativas, ¿no? Pero sí, hay que dar ese primer paso, hay que ser muy empático con que somos personas con mindsets distintos, aprendizajes diferentes. También hay una gran cuota de humildad, ¿no? Porque definitivamente yo me siento a conversar con un stakeholder que tiene, no sé, 40 años en el banco, definitivamente yo nunca voy a saber más que él en esos términos,
pero traigo un punto de vista distinto, aprendizajes, digamos, de unas cosas que probablemente no sean tan cercanas a este rol, y creo fielmente en las sinergias. Entonces, por favor, aprendamos juntos, ¿no? Y trabajemos y a ver cómo te puedo ayudar, ¿no? Entonces, eso también es súper importante para crear esos buenos vínculos y encontrar esas alianzas poderosas, ¿no? Que terminan impulsando y ayudándonos a probar cosas, tangibilizarnos, a darnos espacios, ayudarnos a conectar con otras personas. Y es eso, ¿no? Es mucho de poder saber conectar. También tenemos, voy a pasar a otra, salvo que Belén, perdóname, discúlpame, no sé si quieras ahí a agregar algo que se me haya pasado. No, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marie, y con lo que acabas de cerrar tú también, Sin. Creo que lo importante es hablar de diseño, ¿no? O sea, hablemos de diseño en las organizaciones, hablemos de nuestras metodologías, hablemos de nuestros procesos. Creo que una de las cosas que hemos aprendido es que a veces por tratar de simplificar el mensaje o simplificar qué es lo que hacemos, hemos evitado dar mucho detalle y al final nos damos cuenta de que si no lo damos, es muy difícil después entender cómo impactamos, ¿no? Y esto es causa-efecto. Ujú. Entonces, si no conocemos la causa y el negocio no conoce la causa del impacto, es muy difícil después reconocer que efectivamente ha sido diseño quien ha impactado. Finalmente trabajamos, tú lo has dicho, bajo un mundo de agilidad. Entonces, son muchos los actores que ayudan a generar un objetivo o que ayudan a cumplir un objetivo. No es solamente diseño, ¿no? Y no es solamente el negocio. Entonces, creo que cada uno debe trae un conocimiento distinto y tiene que hablar de ese conocimiento. Y en la medida que todos seamos capaces, no de ser expertos claramente, pero sí de entender qué es lo que nos lleva a cumplir los objetivos, vamos a lograr ser esos socios estratégicos, ¿no? O sea, hablemos de diseño, hablemos de nuestros procesos, traigámoslos a la mesa, involucremos al negocio en ellos. Sé que lo deben haber escuchado mucho, involucremos al negocio, es cierto, involucrémoslos. Hablemos de terminologías que tal vez los pongan incómodos, ¿no? Y expliquémosles qué cosas son esas metodologías, así como nosotros tenemos que aprender de terminologías de negocio y a veces de terminologías por industria, ¿no? Totalmente. Y bueno, ya estamos pasadas las 8 de la noche. Más bien, no sé si para cerrar con algún mensaje final, de tu lado, Mariela o Belén, alguna recomendación, algún mensaje del corazón que quieran dejarle a la audiencia que ha estado muy activa el día de hoy. Y, en verdad, súper, súper la interacción que hemos tenido. Creo que hay para hablar mucho. Y nosotras tres somos apasionadas del diseño, apasionadas de hablar de diseño, como dice Belén, que es un lindo hashtag. Bueno, para mí es un poco lo que yo siempre digo es, acá todos tenemos una responsabilidad frente al rol que estamos asumiendo como diseñadores o como pensadores de diseño, no importa el background que tengan, pero si están acá sentados es porque hay un interés alrededor de esto y hay un tema de responsabilidad. Entonces, creo que mi consejo es eso, es hablar de diseño, ¿no? Es abrir nuevas conversaciones de diseño en las diferentes industrias, donde tengamos una oportunidad, pues salir a decir algo, salir a compartir algo. Es difícil, es retador, porque no siempre tienes la audiencia como esta maravillosa, ¿no? Que entiende y que quiere saber más y que te pregunta. A veces hay una audiencia que no te recibe así y es normal, ¿no? Y eso es algo que tenemos que superar, pero creo que parte de nuestra responsabilidad es habilitar capacidades de diseño en las organizaciones, es volver el diseño que sea una capacidad más estratégica cada vez, sacarlo, ¿no? Solamente del diseño de la pantalla y volverlo mucho más humano, hablar de Human-Centered Design, de por qué es relevante, hablar de empatía, que es tan importante, y repetir, pues, como disco rayado las cosas hasta que eso se vuelve parte del mindset y dejas de repetirlo. Y simplemente es la nueva forma, el nuevo estándar de hacer las cosas en el contexto donde ustedes estén, ¿no? Así que nada, seguir empujando esto. Creo que hay un campo enorme para seguir desarrollándolo. Tenemos una gran oportunidad acá para hacerlo. Y nada, eso, básicamente, que tengamos mucho éxito, muchas fuerzas para seguir empujando el diseño en el Perú, ¿no? Y Y, solamente en el y Perú, Mari, todos y tú estos ya, países. tú ya lo vienes desarrollando, ¿no? Tú te has metido en una gran empresa personal justamente para empujar el frente de diseño. Me encantaría que comentes un poco eso a la audiencia. Bueno, sí, bueno, para compartir con ustedes, yo empecé un doctorado en el Institute of Design en Chicago y tomé esta decisión después de pensarlo 2 años. Me encontré en un momento en donde vi que hay muchas respuestas que no sé, muchas preguntas de diseño que hoy día para mí no tienen respuesta
y que no he tenido, digamos, la respuesta con investigación y leyendo libros, ¿no? Entonces, creo que hay un gap bien importante para que nosotros como diseñadores podamos llenar en conocimiento, en práctica, en ejecución, y poder seguir explorando y seguir abriendo un poco este campo de diseño, no solamente en Latinoamérica, sino en general, ¿no? Que está moviéndose tan rápido. Así que sí, Cindy, he empezado mi doctorado, este es un gran reto personal, pero creo que de manera personal creo que va a traer, y bueno, mi espíritu es así, mi propósito es traer una nueva conversación de diseño en Latinoamérica, ¿no? Y generar una oportunidad diferente. Genial, Mariela. No, sí, es verdad. Una fuente de inspiración. Todavía tenemos tanto que, en verdad, ir construyendo y seguir construyendo. Y es que bonito ser parte de eso, porque en verdad todos los que estamos aquí, estamos cada uno desde su asiento, desde lo que estamos creando y participando, estamos impactando a las empresas y cambiando también lo que es el diseño en general, ¿no? Y Bele, no sé si tienes tú también un mensaje para todos nuestros invitados. Bueno, primero nada, agradecer, ha sido una charla increíble, en verdad. Yo he tenido la suerte de trabajar con ustedes dos, que son unas cracks del diseño y que me han enseñado todo lo que yo sé, incluyendo a otras personas del COE. Creo que lo último que yo dejaría es para todos aquellos que están más del lado de negocio y que dicen, me gustaría entender más de business design, me gustaría entender más de design strategist, empecemos a generar esas oportunidades, ¿no? A veces no todo está escrito y creo que tú lo has dicho, sí, ¿no? O sea, hay muchos conceptos, mucha teoría, pero también sigamos un poquito nuestra intuición, ¿no? Yo de hecho la seguí en algún momento y me lancé y tuve que lanzarme un poco a algo que para mí en ese momento era desconocido, pero había algo en la oportunidad que me generaba o que hacía y que generaba emociones en mí que no había generado después de muchos años en el mundo del negocio, ¿no? Y el día de hoy, yo les puedo decir, después de 2 años y medio, es que estoy feliz en la posición que hemos construido con Mari, con Cinti, con muchas personas del COE, ¿no? Y que realmente es un reto, es muy retador. Entonces, creo que el último mensaje es, si tienen la oportunidad, láncense, no se encasillen, ¿no? Lo rico de diseño es que puedes, después, como lo hablamos hace un momento con las chicas, es ir a distintas industrias. Eres muy flexible, eres un perfil muy flexible, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi mensaje final y bueno, nada, estoy súper agradecida de todas las preguntas que han hecho. Creo que hay un montón de temas todavía seguramente preguntas por contestar, no nos ha alcanzado el tiempo, pero gracias por todos haberse quedado hasta esta hora. Muchas gracias, en verdad, agradezco muchísimo a Mariela, Belén, muchas gracias por poder, yo sé que estas mujeres están súper, aparte de son unas madres súper dedicadas, ahorita están súper ocupadas, pero gracias por darse el espacio, en verdad hay tanto que compartir y me encanta poder tener esta experiencia y esto de día a día de seguir construyendo con ustedes y qué bueno poder dar apertura a eso también a todos. Y gracias a todos ustedes por haber estado súper, súper activos con nosotros. Me llevo todas las preguntas y dudas y bueno, espero que nos veamos muy pronto para seguir conversando. Gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense. Chao.